todos y bienvenidos al capítulo 9 del podcast Economía desde mi sofá, donde hablamos de economía, mercados y finanzas personales. Recordaros que tanto este capítulo como los anteriores los tenéis disponibles en las plataformas iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Además, en mi blog economiadesdemisofá.com dejo tanto el guión de cada audio, de cada capítulo, como los links y la información adicional más relevante. Hace unos días, los líderes europeos llegaban a un acuerdo histórico para dotar con 750.000 millones de euros el plan de reactivación de Europa por la crisis causada por el coronavirus. Al finalizar la reunión, el presidente Pedro Sánchez se refería así a la ayuda. Esta es la magnitud del fondo que ha aprobado, en términos históricos, el Consejo Europeo en el día de hoy. Un auténtico plan Marshall. Hace algunas semanas más, Ximo Puig pedía la actuación de la Unión Europea en los mismos términos. Hemos planteado que puede haber una iniciativa de las mismas características en cuanto a la potencia de lo que significó el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no son los únicos. Rajoy hace ya unos años reclamaba para África. Si la Unión Europea tiene agallas, tiene voluntad de verdad de ayudar a seres humanos que están en situaciones difíciles, tiene que hacer un Plan Marshall para África. Y López Obrador lo hacía para México y otros países centroamericanos. La iniciativa es el proyecto estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para intentar frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Un plan Marshall para Honduras, El Salvador y Guatemala. Hasta el mismísimo Putin lo hacía para Siria. Diseñar una especie de plan Marshall para la reconstrucción de los países de Oriente Medio destruidos por la guerra como Siria. Pero entonces, ¿qué es en realidad el plan Marshall? De esto va el capítulo de hoy. Para entenderlo tenemos que viajar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1947, Estados Unidos había dejado atrás las dificultades de la guerra. Sin embargo, otro elemento que ellos identificaban como su enemigo, el comunismo, se expandía por Europa. El presidente de Estados Unidos, Truman, decide tomar medidas. Nombra al general George Marshall secretario de Estado, jefe de la diplomacia americana. Sería como para nosotros un ministro de Asuntos Exteriores, sería la equivalencia. Marshall es un general de 5 estrellas. Tengo que comentar que esta es una distinción del ejército americano que solo han tenido 5 generales, incluyendo Marshall. Todos os sonarán por películas americanas: Marshall, MacArthur, Eisenhower, Arnold y Bradley. Pues bien, Marshall, veterano de guerra y uno de los artífices de la victoria de Estados Unidos, tiene como uno de sus primeros encargos acudir a Moscú. Allí se iba a celebrar una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores durante 6 semanas, y el objetivo era tratar el futuro de Alemania. Estamos hablando de marzo de 1947. Recordaros que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividido en 4 zonas ocupadas, controladas en el oeste por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y la URSS en el este. Pues bien, en la cumbre desde el principio hay posiciones muy claras. Francia y Rusia creen que Alemania debe pagar por ser el país invasor. Rusia había perdido 26 millones de habitantes en la contienda, así que hasta cierta manera es comprensible su posición. Sin embargo, ese fue el enfoque que hubo al final de la Primera Guerra Mundial, si recordáis, con el Tratado de Versalles, y quedó probado que el propósito vengativo de mantener de modo irreversible a los vencidos en la humillación resultaba totalmente contraindicado. George Marshall, durante la reunión, la convención, durante estas 6 semanas realiza diferentes ofertas. Una de ellas era desmilitarizar Alemania por todos los países, pero al final no se llega a ningún acuerdo. Marshall se va de Moscú preocupado por lo que ha visto en Europa. No solo en Alemania, sino en toda Europa en general. Está en un completo caos, totalmente destruida. La población está al límite de sus fuerzas. Los países tenían necesidad de todo, de las cosas más básicas: alojamiento, alimentos, carbón, que era imprescindible, incluso agua corriente. La otra cara de la moneda era Estados Unidos. Por su lado, la producción estaba al máximo y el mercado interior se quedaba pequeño. Necesitaban mercados donde exportar sus productos. La recuperación de Europa se hacía necesaria para la salud económica de Estados Unidos. A la vuelta, nada más llegar de Moscú, a la vuelta en Estados Unidos, Marshall forma un equipo para montar su plan. La fecha clave es el 5 de junio de 1947. Marshall se dirige a Harvard, le habían concedido el doctorado honoris causa y a las 2 de la tarde más o menos iba a dar su discurso. Lo mantuvo más o menos en secreto, no se lo dijo a la prensa americana, sí que a su equipo le advirtió que le gustaría tener prensa europea que cubriese el evento. Es durante su discurso cuando George Marshall anuncia su famoso plan. Europe is still emerging from the devastation and dislocation of the most destructive war in history.
Within its own resources, Europe cannot achieve, within a reasonable time, economic stability. Una ayuda de miles de millones para reconstruir Europa, incluyendo los países del este. De hecho, la URSS también recibió la oferta del plan. Moscú no acepta el ofrecimiento, cree que los países que acepten la ayuda de Estados Unidos perderán su soberanía. Hay países de la órbita de Moscú que en un principio sí la aceptan la propuesta, como es el caso de Checoslovaquia, pero 2 días después de aceptarla, el presidente es llamado a consultas a Moscú y rechaza la oferta por presiones del Kremlin. Y es que el Kremlin no estaba dispuesto a facilitar a sus rivales norteamericanos información sobre el estado de ninguno de los países bajo su órbita. Y uno a uno, todos los estados supeditados a Moscú rechazaron el plan americano. La división de Europa en ese momento es una realidad, y finalmente son 16 los países que optan al plan de reconstrucción americano. En la lista no está España. Aquí teníamos una dictadura que había apoyado el régimen nazi y Washington en ese momento se negó a incluir a España en el plan. Hay un hecho que ayudó a que este plan se aprobara en el Congreso de Estados Unidos, porque se estaba demorando en dar el visto bueno, y es que los republicanos al principio no parecían muy dispuestos a gastar el 15% del presupuesto nacional en territorio extranjero. Hasta ese momento Estados Unidos y sobre todo el Partido Republicano había sido muy aislacionista. Pero el 25 de febrero de 1948, Edvard Beneš, presidente de Checoslovaquia, es obligado a dejar su cargo. Es lo que se conoce como el golpe de Praga. El miedo a que esto pudiese ocurrir en otros países hace que el Plan Marshall se apruebe por unanimidad en el Congreso. Finalmente, el 3 de abril de 1948, Truman consiguió que se diera luz verde al programa de reconstrucción europea, European Recovery Program. Es la auténtica denominación del Plan Marshall. En verano de 1948, una enorme cantidad de barcos empieza a llegar a los puertos de Europa. Traían maquinaria agrícola, industrial, todo tipo de material necesario para la reconstrucción. Sin embargo, una vez que la ayuda está en marcha, Estados Unidos quiere monitorizar que se gasta el dinero y crea la ECA, es la Administración de Cooperación Económica. Podríamos asimilarlos o compararlo con los hombres de negro que hubo aquí en Europa. Estos hombres de negro se distribuyen por toda Europa y es que la Troika no se inventó con la crisis en Grecia. Ya en el Plan Marshall ya había ese órgano supervisor. El Plan Marshall consistía en un 20% en préstamos reembolsables y el 80% subvenciones. Pero los fondos, y aquí puede estar el truco de tanta generosidad, se destinan casi en exclusiva en la compra de productos fabricados en Estados Unidos. Uno de los objetivos más importantes del Plan Marshall es el control de Alemania. Si os acordáis, Marshall había vivido aquella cumbre de 6 semanas y fue a la vuelta cuando empezó con su plan. Pues bien, el 20 de abril de 1948, 25 economistas alemanes son llevados a una base americana. Ahí terminarán de diseñar, junto con economistas norteamericanos, una reforma que acabará introduciendo una nueva moneda en Alemania, el marco alemán. El viernes 18 de junio se da a conocer a todos los ciudadanos de Alemania del Oeste sobre la nueva moneda. Las consecuencias de esta reforma pues fueron que los ahorradores alemanes pierden todo su dinero. La parte buena, que la deuda del régimen nazi se esfuma así de un día para otro, y la inflación, que tanto había sido un problema para Alemania, se controla. En este momento creo que es importante que vuelva a recordar que en Alemania estaba dividida en 4 partes. Berlín, la ciudad de Berlín, está en la zona controlada por la URSS, pero a modo de isla, la ciudad a su vez está dividida y controlada por los 4 países. Stalin teme que la nueva moneda llegue a Berlín, así que su respuesta es bloquear la ciudad y el 24 de junio de 1948 decide bloquear todos los accesos terrestres a la ciudad. Nada puede entrar, nada puede salir. La ciudad está completamente aislada. Al estar en zona soviética, lo normal era que si no le llegaban víveres fuera cayendo en manos de la URSS, pero Estados Unidos en ese momento reacciona muy rápido. George Marshall organiza un enorme puente aéreo para que la población de Berlín Oeste, la que no estaba controlada por la URSS, pueda resistir. Este puente aéreo, que llevó de todo, llevó desde juguetes, comida, todo lo necesario, duró 11 meses. El 12 de mayo de 1949, Stalin se da cuenta de que ha sido un error estratégico y diplomático y levanta el bloqueo de la ciudad. En paralelo, Estados Unidos junto con los aliados forman un nuevo estado, la República Federal de Alemania. Stalin, a los pocos días, contrarresta creando la República Democrática de Alemania. Estamos ya en plena Guerra Fría. Pero bueno, al final, ¿cuál fue el impacto del Plan Marshall? Pues en términos económicos fueron 13.325 millones de dólares de la época. Pero más que el importe económico o incluso actualizarlo con la inflación,
nos tenemos que quedar con la cifra de lo que representaba en términos de presupuesto, que hemos dicho que era un 15% del presupuesto de Estados Unidos, una cifra muy importante. El periodo oficial del plan comprende desde el 3 de abril del 48, fecha en la que decimos que se firma la orden por Truman, al 30 de junio de 1952. Y las consecuencias, pues el plan influyó de manera diferente en cada país. El Reino Unido fue el más beneficiado porque recibió el 24% de los fondos. Francia fue el segundo país con más fondos, el 21%. Y Alemania Occidental e Italia el 11% respectivamente. Gracias a estos fondos, la reconstrucción europea se completó en muy poco tiempo. En apenas 4 años las producciones ya habían recuperado el nivel previo a la guerra. Y otra consecuencia, que esto no está generalizado, pero lo ven muchos historiadores, ven en el Plan Marshall no solo un programa que ayudó a impulsar el resurgir de Europa, sino supuso el primer paso en la creación de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. Al final, lo que ocurrió fue que se creó un bloque en Europa Occidental, teniendo como principal enemigo común el comunismo del Este. El 17 de diciembre de 1953, el general George Marshall fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, este plan, como hemos podido escuchar al principio, ha pasado a la historia como un ejemplo de cooperación y cada vez que hay un problema económico se menciona como una solución milagrosa. Hasta aquí lo que os quería comentar en este capítulo sobre el Plan Marshall y os traigo 2 recomendaciones. Un libro sobre este tema titulado The Marshall Plan, el autor es Ben Steele. Podéis profundizar mucho más en detalle de lo que os acabo de contar. La segunda recomendación es una miniserie, se titula The Pacific. Está producida por Tom Hanks y Steven Spielberg. Es una miniserie de 10 capítulos, como comento, y es sobre la Segunda Guerra Mundial. Está basada en historias reales. La verdad que está muy bien. La tenéis disponible en la plataforma de HBO. Si os ha parecido interesante este episodio, os agradecería que dierais al like de la plataforma en la que lo estáis escuchando el podcast. Y bueno, si os apetece, pues que dejéis un comentario. Esto al final me ayuda a conocer los temas que más os interesan y poder centrarme en ellos. Nada más, esto es todo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.